Las maestras y maestros van con ellos. Los demás nos quedamos aquí. Bueno verles, buenos días. Se está acabando enero y hace un rato estábamos diciendo, ¿será que comemos pavo, comemos pernil de cerdo? Hace un rato estábamos diciendo qué comemos esta Navidad, qué le compramos a los niños. Y rápidamente llegó el 24 y se acabó el 24, se acabó el primer mes del 24 y es el último domingo de enero. Bueno, yo no sé si usted se lo coja de sorpresa, yo digo, ha pasado muy rápido. Muchas gracias, Gaby. Ha pasado muy rápido. Y es el día también para que concluyamos este estudio que empezamos hace un mes acerca del Génesis. Estamos acercándonos al Génesis. Porque pues aprovechando el origen del año, decíamos, pues veamos el origen de todo. Y hablando del Génesis, empezamos hace unas semanas atrás a hacer memoria de cómo Dios perfectamente diseñó todo para que el hombre estuviera donde está hoy, el planeta. Y cómo día tras día en la creación, esos 6 días creativos de Dios, todo fue puesto en orden de manera perfecta, no hay lugar a la casualidad, para que la combinación de gases, la combinación de elementos de la naturaleza, todo lo demás se diera de manera perfecta para que el hombre fuera puesto allí. Creó al hombre, creó a la mujer, y ustedes conocen el resto de la historia. Éramos santos y perfectos sin ser comprobado, porque tenía que probarse. Y efectivamente, Adán y Eva se probó que eran pecadores, o sea que fallaron. Comieron del fruto que no debían y entonces vino lo que se llama en la Biblia el pecado. Entró el pecado en la humanidad y el pecado tenía sus consecuencias. Parte importante de la consecuencia del pecado que hablábamos hace unas semanas es que entró la muerte. El diseño de Dios al principio era muy distinto a lo que hoy vemos. Por ejemplo, levanten de aquí la mano los que les gusta un buen asado, carne asada. A los demás que Dios los perdone y los purifique. Ya estamos en otra etapa, ¿no? Ya pueden ahora sí comer carnecita asada. En esa época la intención de Dios, ¿cuál era? Que toda la creación era vegetariana. Los vegetarianos dicen, sí ve que yo soy más espiritual, sí ve. No, eso es ahora que podemos comer carne, antes no. Antes el plan de Dios era que aún los animales no había carnívoros, era herbívoros y todos comíamos lo que la tierra producía. Pero bueno, vino el pecado, se tuvo que dar el primer sacrificio que lo hizo Dios. La Biblia dice que Dios cubrió al hombre de piel y a la mujer de piel. Por eso a las mujeres les gustan los abrigos de piel, viene desde ahí. Los cubrieron de piel. El primer sacrificio lo hizo Dios para cubrir el pecado del hombre. Y de ahí viene también la posición doctrinal que los sacrificios de animales que hacía el pueblo de Israel y que hasta hoy quieren seguir haciendo, por eso están esperando que se levante nuevamente el templo, son sacrificios para cubrir el pecado del sacerdote, de la familia y de la nación por vigencia de máximo 1 año. Y ese pecado, ese sacrificio animal cubría el pecado, que fue originalmente lo que Dios tuvo que hacer, sacrificar a un animal para cubrir el pecado del hombre, para cubrirles la desnudez que descubrieron. Antes tenían un estado de inocencia que no importaba si estaban desnudos o no, así como nuestros hijos, que les decía que yo tenía un primito, que no sé si es porque es europeo, es hijo de mis primos que vienen en Francia hace mucho tiempo, que cuando venía a Colombia a visitarnos, andaba en peloto por la casa, como dicen los peruanos, calato, desnudo. Y no le importaba, un niño de 4 años, feliz por la casa, llegaba era quitarse, yo no sé si el hombre pensaba, llegamos al Caribe y aquí se vive es en playa nudista, no sé qué piensan los europeos del Caribe, pero ese es el estado de inocencia de un niño, el mismo estado de inocencia que tenían Adán y Eva en un principio. El pecado trajo eso, ¿no? Saber el bien y el mal. El Señor dijo, ¿quiénes dijo que estaban desnudos? Y tuvo que sacrificar a un animal y cubrirlos de piel. Y de allí entonces el sacrificio de animales que vemos en la Biblia. Y todo eso pasó en el Génesis, todo eso está narrado en el Génesis. Y luego veíamos que 10 generaciones después de Adán, se levantó otro nombre famoso, que tiene 3 letras, termina en E y empieza por no, ya saben. Moisés. Noé. Noé vino para sentar un precedente de Dios.
Dice la Biblia que el tercer hijo de Adán, porque conocemos la historia de los dos primeros, sea o no sea lector de la Biblia, todo el mundo sabe qué pasó con Caín y qué pasó con Abel, ¿o no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan qué pasó con Caín y Abel? Aún que usted no sea lector de la Biblia, aunque no sea estudiante de la Biblia, por conocimiento general, la gente siempre dice, parecen Caín y Abel cuando los hermanos están peleando entre ellos. ¿Se acuerda el viejo dicho? ¿Por qué? Porque Caín mató a Abel a raíz de ese sentimiento de envidia que tuvo después que ellos presentaban sus sacrificios delante de Dios. Pero el tercer hijo que Dios le dio a Adán y a Eva, Set, por el cual viene la línea genealógica de Jesús, atención, a través de Set, este Set, en la época de él, dice la Biblia, y recordábamos hace 15 días que en esa época los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, como que se acordaron, hay un Dios creador y hay que invocar el nombre de ese Dios. Y empezaron a hacerlo. Pero 10 generaciones después, ya cuando llegó Noé, la realidad era otra. El bisabuelo de Noé se llamaba Enoc. En esa época la gente vivía casi 1000 años. Recuerdan que veíamos en nuestras pantallas como tal Set vivió 900 y pico, Lamec no sé cuántos, Salalael, recuerdan todos esos nombres que más de uno estaba tomando lista para sus bebés de aquí en adelante, el sin tocayo, Malalael, más de uno dijo el sin tocayo, cuando tenga un hijo que no tenga tocayo en todo el mundo, Malalael, y ese vivió como 900 y pico de años. En esa época, después de que el diseño de Dios era que no muriésemos, entró la muerte y ya no vivíamos eternamente, pero a los 1000 años más o menos moría la gente, siendo el mayor registrado en la Biblia el abuelo de Noé, que se llamaba ¿cómo? Matusalén, que de ahí recordábamos, de ahí viene el famoso dicho, más viejo que Matusalén, ¿recuerda el dicho? Si a usted le dicen, oiga, me recuerdas a Matusalén, no le están dando ningún piropo. ¿Me recuerdas como a Matusalén? Matusalén pasó a la historia, fue por viejo, era el hombre más longevo en la Biblia. Y Matusalén junto con su padre Enoc vivieron en otra época distinta a la de Set. En la época de Set los hombres empezaron a invocar a Dios. Pero en la época de Enoc, Matusalén, su hijo Lamec y su nieto Noé, la sociedad se había pervertido. Y aún desde la autoridad estaban haciendo lo malo. Decíamos, reinaba la ley del más fuerte. Si algo me gusta del otro, se lo voy quitando, y si el otro revira, pues le damos de baja. La ley del más fuerte. La sociedad había dado la espalda a todo lo bueno que Dios había querido para ella. Y esta gente entonces empezó a crecer su nivel de maldad hasta que Dios dijo, no contenderá más mi corazón con el hombre. Y diseñó un plan, un juicio. Optó por tomar un juicio, y ese juicio iba a ser acabar con todo a punta de agua. Y fue cuando vino el famoso diluvio. Por eso Noé pasó a la historia, porque fue el que construyó un arca en el que sobrevivió la raza humana y las especies animales terrestres y las aves, en un plan que salía de toda lógica. Porque decíamos que Noé nunca había conocido la lluvia. Hasta ese momento en la tierra, y eso lo prueba la ciencia, la lluvia no era vertical como la conocemos, no caía del cielo agua. Ni tampoco maridos, como dicen algunas, ¿no? Voy a la iglesia a ver si llueven maridos, tampoco caían maridos del cielo. La lluvia o las plantas se regaban con la famosa lluvia horizontal, que todavía en algunos ecosistemas del mundo se da, que es que se levanta un vapor de agua durante la madrugada y eso es lo que riega las plantas, lo que riega la tierra. Así funcionaba en esa época en toda la tierra. La lluvia era algo que no había sucedido aún. Por eso creer para Noé, no es que va a caer agua del cielo, eso era de verdad con fe, pensar que lo que Dios dice, aunque no tenga lógica alguna, hay que hacerlo, hay que creerlo. Y eso fue lo que le tocó a Noé, pensar y creer, va a caer lluvia, agua del cielo, y eso nunca ha pasado. Y empezar a construir un barco de dimensiones extraordinarias en tierra firme. Todo parece locura lo que le está pidiendo Dios a Noé. Enoc, que era su bisabuelo, fue un hombre bueno en medio de la generación perversa. La Biblia dice que Enoc murió joven, murió de 350 años, 365 años. Jovencito, era un pelado. Claro, comparado con sus ancestros de 900, con sus hijos y nietos que llegaron a 900 y pico, el hombre era un
un polluelo. Haga de cuenta cualquiera de ustedes. Aquí nadie ha llegado a la tercera edad, todos están en edad de oro. Y el hombre joven se lo llevó el Señor, no conoció la muerte. La Biblia dice que era un hombre que caminó con Dios y Dios le llevó. Su hijo Matusalén vio el ejemplo, el testimonio de su padre por 300 años. Luego su hijo o nieto, el nieto de Enoc, el hijo de Matusalén, vio el ejemplo de su padre, de su abuelo, Enoc, por 113 años. Matusalén no siguió el ejemplo de su padre Enoc. En cambio, Lamec, su hijo, sí vio el ejemplo, y la Biblia menciona, Enoc fue un hombre de Dios, de Matusalén solamente dice fue un hombre viejo. Y luego de Lamec dice fue un hombre que también creyó y confió en Dios. Y eso no lo aprendió de su padre Matusalén, sino que lo aprendió de su abuelo. Porque la fe, decíamos, no es prestada. No es como que mi papá va, entonces yo ahí entro también, y el día, si es verdad todo eso que ellos dicen, el día que toque ir al cielo, pues yo voy porque mi esposa iba. Yo también voy al cielo porque mi esposo va. Yo también voy al cielo porque mis papás oran por mí. Olvídese de cuentos. La Biblia dice que Dios tiene muchos hijos, pero ni un solo nieto. Y que al cielo no llegan los yernos de Dios o las nueras. Llegan son los hijos, los que han aceptado lo que Jesús hizo en la cruz por ellos, como pago por el pecado. Entonces, Matusalén, que vivió mucho, no creyó de esa manera, como sí creyó Lamec, como también creyó Noé. Y algo interesante que no les dije ese día porque ya se me acababa el tiempo, y hace 8 días, a propósito, sorry porque no fue reunión, fue mini vigilia. Cuando vi las 12 dije, hijuelita, ya qué hora se nos fue el tiempo. Con razón más de uno me estaba haciendo cambio de luces. Ya tenían hambre acumulada, y hoy peor que estamos de ayuno, hoy estamos acabando el ayuno. Hoy les prometo que no es hasta las 12, sino 11:59. No, hoy sí vamos a intentar mantenernos en tiempo. Matusalén no se menciona entre esos 4, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, no se menciona como un hombre que confiara en Dios. Y decíamos, Matusalén vivió 969 años. ¿Sabe en qué año murió Matusalén? A los 600 años de vida de Noé, su nieto. ¿Y qué pasó a los 600 años de vida de Noé? Usted dirá, no sé porque yo no estaba, no soy tan viejo, me respeta, me hace el favor. A los 600 años vino el diluvio. Matusalén o bien murió de casualidad ese año, o bien, como dice la Biblia, no era un hombre de Dios y fue de los que perecieron en el diluvio. ¿Sabía que Matusalén murió de 969 años, el año en que se dio el diluvio? Su hijo, el padre de Noé, Lamec, que la Biblia sí dice que era un hombre de Dios, usted y yo no recordamos que su nombre estuviera escrito entre los que abordaron el arca. Entonces, si era un hombre de Dios, ¿qué pasó con Lamec? Decíamos, Lamec vivió 777 años. También murió joven en comparación con sus ancestros, ¿o no? 200 años es harto. De pronto para algunos no. Para mí 200 sigue siendo un número grande. ¿Por qué murió tan joven en comparación? Murió 5 años antes del diluvio. ¿De qué le estaba salvando Dios a Lamec? Del juicio que venía. ¿Sabe qué? Y eso lo recordábamos, eso no se los dije ese día, insisto, el tiempo no daba para tanto, pero lo hemos estado hablando en algunas células esta semana, reforzando ese tema que hemos visto en enero. A veces sobre los hijos de Dios vienen circunstancias que uno no quisiera vivir. La muerte es una de esas, ¿o no? Pero uno no sabe si el Señor está permitiendo eso tan doloroso porque es mejor comparado con lo que vendría más adelante. Aún para el creyente, la Biblia dice que la muerte es ganancia. ¿Se imagina eso? Y no es como está pensando, sí, la muerte de mi marido a veces sería ganancia. No se trata de eso. Para nada, y menos de las suegras. Yo no sé por qué la gente piensa eso de las suegras. Las suegras son... Yo he hablado de las suegras es bien y la gente sale pensando, ese man como que le salió la mejor, la única. No, las suegras son chéveres. Si no fueran chéveres, Jesús no hubiera sanado la suegra de Pedro. Las suegras son chéveres. Suegras, sean chéveres.
Sean chéveres suegras, porque pues la suegra es una ganancia, la suegra es una segunda mamá que uno debería ganar. Y el yerno debería ser un segundo hijo, o la nuera, ¿o no? Ahora, este Lamec, a los 777 años, 777 murió, dice la Biblia, Génesis capítulo 5. Ah, mira, ahí nos están poniendo, gracias, para recordar es vivir. Ahí está Lamec, vivió 777. Creyó en Dios y Dios le salvó. Dios le salvó. 5 años antes murió. Algunos dicen, hablando bobadas, algunos dicen, es que por eso el número 777 es el de la suerte en los casinos, porque él murió de 777. La gente saca muchas bobadas, ¿no? Pero Dios protegió, y por eso en la Biblia, cuando después de 120 años, ciento y pico de años de pregonar Noé, porque mientras Noé construía el arca, Primera de Pedro dice que Noé pregonaba, estoy simplemente recordando lo que ya hablamos, Noé pregonaba, o sea, predicaba, les decía a la sociedad llena de maldad, pilas, arrepiéntanse, hay que volver al Señor, el arca que estoy haciendo es porque Dios ha decidido un juicio donde toda carne muera, y no hicieron caso, y por eso llegó el momento en el que el Señor le dice, bueno, ahora sí entra en el arca, tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus nueras, 8 personas y no más. Nadie oyó la predicación de Noé. Nadie oyó las advertencias de Noé. Y pasó el diluvio. 40 días llovió, 40 días salió agua del abismo. Recuerden que fue agua por arriba e inundación, agua por abajo. Por eso se inundó la tierra como se inundó. Y decíamos, de allí creen muchos que fue de donde se dividió la famosa Pangea. La Pangea era lo que en el Génesis se llama que separó Dios la tierra del mar. En la ciencia se dice que antes, al principio, había un solo continente, lo que se le llama la Pangea. Gracias, Juancho. Había un solo continente que se llamaba la Pangea. Después de una inundación de esa categoría, de más de 160 días de estar la tierra cubierta de agua, el agua que le hace a la piedra, a la tierra, a la arcilla, a todo lo que hay sobre la geografía, la erosiona, la desbarata. Entonces cuando baja el agua, obviamente se reconfiguró la tierra. Entonces muchos creen que de ahí es donde viene la famosa partición de la Pangea, de la inundación universal. Y aún la ciencia plantea, pudo haber una inundación aquí, sin que crean en la realidad bíblica del diluvio. Pudo haber una inundación en esta zona, y por eso el pico alto de Brasil en Sudamérica como que encaja con esa forma de C que tiene África. Y por eso como que por el lado de arriba Alaska y Rusia y China como que parece un rompecabezas que podría encajar. Y así a lo largo de todo el mapa, a lo largo de todo el globo terráqueo. Que las cosas que van pasando en la Biblia y están narradas en la Biblia, en algún momento la ciencia misma les va dando validez. Decíamos y recordábamos que hasta el siglo XIV la tierra para los científicos era plana. Job y otros libros en la Biblia dicen que la redondez de la tierra está en la mano del Señor. La Biblia ya hablaba de la famosa redondez de la tierra, que la tierra es un planeta redondo. Luego la ciencia después del siglo XV con el descubrimiento de América lo corroboró, y la comunidad científica internacional dijo sí, efectivamente es redonda, cosa que la Biblia ya había establecido. Entonces, cosas que van pasando en la Biblia, la ciencia va corroborando. El diluvio es probablemente una de esas que pasará, y recordamos también ese día que hace poco, hace unos 2 o 3 años, se descubrieron unos restos de fósiles de madera con forma de embarcación en Turquía, en un lugar que se llama los Montes de Ararat, que está protegido y militarizado, y no pudo entrar la sociedad científica a investigar eso que se descubrió después de que una bruma y una nieve, un deslizamiento de nieve ocurrió, y se dejó ver ese pedazo de la embarcación, del arca. Tiene la descripción a las dimensiones de lo que la Biblia dice del arca, en Turquía. Y Génesis dice que el arca descansó sobre unos montes con nombre propio en la Biblia, que se llaman Ararat. Para muchos científicos era como, para uno de creyentes, sí ve, como las mamás, le dije. Y luego pasamos a Abraham. 10 generaciones después de que vimos lo de Noé, se levantó un hombre llamado Abraham. 10 generaciones, la 20ª generación después de Adán, se levantó Abraham.
Pero para la época de Abraham ya Dios había dicho: no contenderá más mi corazón, no van a vivir 900 y pico de años, sino que 120. Esa fue la medida promedio que el Señor dio. Algunos vivieron más, Abraham fue el caso, fue un hombre longevo para su época, 175 años. Para su época eso era longevo. Para la época de sus ancestros, estos, hubiera sido muy joven, porque esos vivían casi mil años. Pero el Señor dice en Génesis 6 que no iba a contender más y que 120 años iban a vivir. Y con Abraham viene una famosa promesa, que también, aunque no se sea creyente, aunque no se sea lector, no se sepa la persona estudiante o muy lector de la Biblia, todo el mundo ha oído de la historia de Abraham, porque es el padre de tres grandes fe religiosas en el mundo. Tres grandes fe religiosas en el mundo. ¿Recuerda que decíamos? La fe islámica, la fe judía y la fe cristiana. La fe cristiana. Y de allí se desprenden otras que fueron dándose con el tiempo, como el bahaísmo, etc. Pero tres grandes religiones desprenden su sistema doctrinal de lo que pasó con este hombre. Y este hombre fue un tipo que, aunque tuvo mucho, de familia rica, él mismo tuvo mucho, Dios le dio mucho, lo único que no tenía era descendencia. Y eso en esa época era terrible, no tener descendencia. Su mujer, Sara, que era 10 años menor, no podía tener hijos. A los 75 años Dios le dijo: pilas, porque voy a hacer de ti una nación grande. Así que deja tu casa, tu parentela y sal de allí donde estás. Ya el papá de él había salido de Ur de los Caldeos, los había llevado hasta mitad de camino para ir camino hacia Canaán, que era la tierra que Dios le había entregado, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, donde iba a ser de él una nación grande. ¿A quién? A un tipo que no podía tener hijos. Y el hombre creyó y salió. Arrancó Abraham, y se fue con su mujer y se llevó a su sobrino que ya era huérfano, se llamaba Lot. Estudiamos todo eso hace 8 días. Y fueron por el camino de Madián y demás hasta que llegaron a Canaán, y el Señor le bendijo y se le apareció después y le dijo: te voy a dar un hijo. Y al ver que no se cumplía la promesa, recordamos lo que pasó a los 86 años de Noé, perdón, tengo los nombres confundidos, que son tantos, de Abraham. A los 86 años, Sara dijo: vea, como que el Señor toca ayudarlo, al Señor toca ayudarlo. Entonces, como yo no puedo tener hijos, y ya tengo 70 y pico, aquí está Agar. ¿Recuerdan que recordamos? Para que usted le haga la vuelta a Agar. Y Abraham, que no era un hombre perfecto, ni corto ni perezoso, la otra no había acabado de tener la idea, y el otro: sí, de una, hágale. ¿Cuál es Agar? ¿La monita o la morenita? ¿Cuál es? No le importa, hágale. Sí, obediente, ahí sí, no es que lo que diga mi mujer toca hacerlo. Cometió ese error, la mala idea de la mujer por no esperar, y a veces somos así los creyentes. Decíamos que a veces creemos que tenemos que ayudarle a Dios en las promesas que Él nos ha dado. Y de pronto es a través de esto que Dios quiere, y queremos encontrar atajos para llegar a esa tierra prometida, a esas promesas cumplidas de Dios para uno. Dios no necesita ayuda, los tiempos de Él son perfectos. Lo que pasa es que nosotros somos impacientes respecto a los tiempos de Dios. Y Agar tuvo un hijo y se llamó Ismael, y ese Ismael trajo, aunque Dios bendijo a Ismael, trajo algún tipo de dificultad. Y vienen los famosos ismaelitas, de los cuales la Biblia dice, y estudiamos, que se desprendieron 12 reinos, entre los cuales están 12 de los países árabes hoy, con los cuales Israel tiene, la mayoría de esos 12, tiene obviamente conflicto y problema. Que iba a pasar eso. Y todo a raíz de que de no aguantarse y buscarle cómo ayuda a Dios en el cumplimiento de las promesas. Pero luego el Señor otra vez se acordó y se le apareció pilas. A los 99 años, Abraham: mira, el próximo año, a esta altura del año, tu mujer va a dar a luz un hijo. Y se rió Abraham por dentro. Solo que no lo dijo, pero dijo: yo que estoy viejo, yo de 99 años, y mi esposa que... ¿Yo un hijo? ¿De dónde? Y le dijo el Señor: van a nacer en un año y se va a llamar Isaac, que significa risa, a propósito. Y un año después eso pasó, Isaac nació,
Y Sara fue cambiada a su nombre de Sarai, Abraham fue cambiado a su nombre de Abraham, padre de multitudes, porque Dios le había dicho, y haré de ti una gran nación, y muchas naciones se desprenderán de esa gran nación. Tu descendencia será como el cielo, no se podrán contar las estrellas. Imagínense, un tipo que le había nacido Ismael antes, por Toche la mujer, y él por calenturiento, y luego le vino el hijo de la promesa, Isaac. Pero la promesa es una gran nación. Y ahí nos quedamos. Y hoy vamos a ver, y este tema de hoy que tiene que ver con el origen, el nacimiento de una nación. ¿Cómo así que de un solo hombre, Isaac, nace una gran nación? Porque la promesa de Abraham era una gran nación y le salió solo un hijo. Y ahí tenemos que empezar a introducir los famosos patriarcas de Israel. El primero de ellos fue Abraham, el segundo fue Isaac, su hijo, y el tercero fue el hijo segundo, ya no fue el primogénito, y se llamaba Jacob. Y la historia de Jacob, que está narrada ahí en el Génesis, vamos a recordarla. Jacob nació y obtuvo ese nombre. Jacob significa o bien trabado por el talón, o bien el que suplanta o el suplantador. Ese fue el nombre que le dieron. Imagínense la gente en esa época. Por más que creyeran en Dios, ponían unos nombres terribles, y en otros momentos, en otros temas hemos recordado. Recordamos a un hombre como Jabes. En algún momento hablamos de Jabes, que a algunos les gusta la famosa oración de Jabes, porque es una oración de solo bendíceme y bendíceme. Y Jabes, el nombre Jabes, narrado por allá en el libro de Crónicas, significa parido en dolor. ¿Se imagina? Que la mamá diga, uy, no, qué dolor sacar a este chino, póngale parido en dolor. Imagínense que a usted le hubieran puesto el nombre del daño que usted le hizo a sus papás. Más de uno se llamaba, ¿hay niños presentes? Más de uno se llamaba caucho roto. Más de uno se llamaba no hice bien las cuentas. Más de uno se llamaba el inesperado. Gracias a Dios perdimos esa mala costumbre de poner nombres tan crueles a los niños. Y Jacob tenía ese nombre, ¿por qué? Porque aunque eran gemelos, en teoría tienen la misma edad, el primero que nació fue Esaú, su hermano. Y Jacob agarrado del talón como diciendo, no me quiero quedar atrás. Desde el principio él era así. Y la historia de Jacob es bien tremenda, porque suplantó a su hermano para que la bendición de su padre Isaac, como primogénito, esa era una bendición especial, cayera sobre él. Y su mamá le ayudó. Y después de que su hermano se dio cuenta y su papá, tuvo que estar buscando escondedero de a peso, dicen en mi país. Le tocó huir, su mamá le ayudó, le dijo, vea, Esaú, que sí es bueno con el arco, Esaú era cazador, y más bien Jacob era cocinero. Entonces, ¿quién iba a ganar si se agarraban los dos hermanos? El cocinero tiene los cuchillos, dirá usted, pero el otro con un flechazo a larga distancia, listo. Entonces, ¿quién tenía más miedo? Jacob. Y Jacob efectivamente huyó. ¿Y a dónde huyó? Huyó a tierras lejanas, pero donde había familia. Fue a la casa de un tío que se llamaba Labán. Y Labán pasó a la historia porque fue más vivo que su propio sobrino, que era su plantador. Labán le dijo, venga, yo lo recibo, chino, no se preocupe. Su papá y su hermano lo quieren matar, tranquilo, venga. Él era hermano de su mamá. No tenía que ver nada por el lado del papá. Dijo, venga, trabaje conmigo. Usted va a ser aquí mi aliado, trabaja para mí y todo lo demás. Y Jacob, listo. Voy a tener entonces donde estar tranquilo. Pero Jacob se enamoró de su prima. ¿Cómo se llamaba la prima Jacob? ¿Quién se acuerda? Hagamos memoria. Muy bien, Raquel. Y se enamoró de Raquel y dijo, yo quiero casarme con Raquel. Y el papá, el tío Labán, ni corto ni perezoso, dijo, listo, aquí tenemos la costumbre que usted tiene que dar una dote, pero como usted no tiene nada, trabaje para mí 7 años por su mano. Imagínense si así hubiera sido para uno. Si a uno le hubieran dicho, trabaje 7 años por ella, más de uno, ¿cuánto me da por 2 años? Por 6 meses, ¿qué parte me da de ella? 7 años. 7 años trabajando por la mujer, imagínense. Bueno, aquí hay más de una historia, que el hombre estaba detrás de ella porque eran amigos y ella lo tenía en lo que aquí llaman el friend zone, ¿no? Lo tenía en la zona de amigos y de ahí no lo quería sacar, hasta que por fin la vieja le dio la oportunidad y ese día fue el día más feliz de la vida. Y hay historias así, ¿no? Que 10 años de amigos hasta que ella por fin me dio el sí.
En el caso de Jacob, a él le tocó trabajar 7 años. Esa fue la negociación con Labán. Mira, hermano, usted va a tener que trabajar 7 años por mi hija, porque esa es la costumbre. Y a los 7 años, adivine qué, le dijo, listo, se puede casar. Y armaron todo, armaron la fiesta y la armó tan bien armada que había, como en buena fiesta, fiesta que se respete, había buen trago. Yo no sé si tomaban vino necesariamente solamente en esa época, pero zona del mundo que se respete tiene su propio trago. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Como que eso es algo inherente al ser humano. Y en algunos lugares la hacen de maíz, y en otros lugares de caña de azúcar y de anís, en otros del viñedo, de la uva. Y así van fermentando y produciendo su propio trago. Y había trago en la fiesta. De allí el famoso conocimiento de todo novio: no se emborrache en su matrimonio. Porque este se emborrachó, y cuando se emborrachó, entró a la carpa nupcial y estaba tan ido que lo que hizo el tío fue darle a la hermana mayor de Raquel, que se llamaba Lea. Lea para que aprenda, sí. Lea la Biblia. Y Lea estaba allí esperándolo en la carpa nupcial, y el hombre no se dio cuenta cuán borracho tiene que estar uno, ¿o no? Y se acostó, fue con Lea. Y al día siguiente salió el tipo de la carpa. Me imagino que no estaba solo con el mal aliento de la noche, sino que estaba botando fuego por la boca de la rabia. Y fue a buscar al tío. Oiga, 7 años y usted me da a la visca, porque dicen que Lea era de ojos, no sabemos si era visca, pero dice la Biblia que era de ojos especiales, llamémosle. La pobre Lea, pobrecita Lea, mano. Por eso el Señor la tuvo que restituir más adelante a Lea. Pero Lea dice que tenía ojos consentidos, ojos dicen algunas versiones. Quién sabe si era visca la pobre Lea. Y dice, oiga, yo trabajé fue por la menor. Me imagino el otro peleando. Yo trabajé fue por la bonita, y la pobre Lea oyendo todo. Trabajé fue por la churra y usted me entrega el bagre. ¿Cómo así, hermano? Yo no vine a comprar bagre. 7 años, tenía que estar Piedro, ¿o no? ¿Usted no estaría Piedro? 7 años trabajando para su suegro / tío. Y salió de la carpa y le dijo, vea, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en nuestra tradición no se puede casar la menor antes que la mayor. Pero lo bueno es que en nuestra tradición y cultura usted puede tener más de una esposa. Trabájeme otros 7 por Raquel, y con mucho gusto, y ese día no le emborracho. Es que al que las hace, dice el viejo dicho, el que las hace, las paga. La Biblia lo pone en otros términos mucho más románticos. Lo que cosechéis, lo que siembres, eso cosechas. Y si siembra engaño, pues él tuvo que pasar por el propio engaño de su tío. Y otros 7 años trabajando. ¿Cuántos años de su vida? 14. Me imagino que 14 años después ya Raquel no se veía igual. ¿Se habían puesto a pensar en ese detalle? ¿Se habían puesto a pensar en ese detalle? ¿O no? Más bonita, ay, tan linda Margarita. Se veía más bonita, claro, es como el buen vino. Si hubiera tenido 15, pero la Biblia no nos dice que tenía 15. Al revés, ya estaban más avanzaditos. Puede ser que haya sido bonita. Bueno, de hecho Sara, la esposa de Abraham, dice que era bonita aun cuando viejita. Uno no sabe, puede ser que sí. Pero pasaron 14 años y el hombre los 14 años los trabajó por Raquel. Seguía tragado, estaba enamorado. Y trabajó 14 por Raquel, 14, y quedó con Lea y con Raquel, y cada una tenía una sierva que terminaron siendo sus concubinas. Y empezó la historia de Jacob a ser bendecido en esa tierra, en tierra ajena a la de sus ancestros, a la de su familia original. Estaba ahí en la tierra de su tío. Y crecía Jacob, y Labán seguía siendo más vivo, y le dijo, bueno, si usted ahora se quiere ir, váyase, pero no como usted me está diciendo, porque le dijo, me quiero ir, deme unas cuantas ovejas a mí de todo lo que le he trabajado, cómo me va a pagar por todos estos años en que le he bendecido, porque Dios bendijo a Labán por culpa o por
por gracia sobre Jacob, y fue muy bendecido Labán. Dijo, bueno, me voy con tales ovejas y usted quédese con tales. Y el otro cada vez que decía, váyase usted con las que son todas rojas, todas de un solo color, sabiendo él que nacían eran manchadas, entonces en ese momento sí nacían todas de un solo color. Y así era Dios por bendecir a Jacob. Entonces al final el hombre se va huyendo de Labán. Un día coge a todo el mundo tempranito, como nos gusta a los latinos, ¿no? Cuando el latino va a la playa, ¿qué hace? Cuando el latino va a la playa, ¿qué hace? Diga la verdad. Usted no madruga para leer la Biblia nunca. Mentiras, no, eso es en otras iglesias. Pero cuando es a la playa, madruga como nunca, ¿o no? ¿O no? Es que hay que aprovechar todo el día en la playa. Y si es por un solo día, ¿a qué horas está regresando? No me importa cogerme el tráfico de ese puente ahí en Maryland, ¿recuerda? Y la mitad de gente de ese puente en Maryland seguro que son latinos ahí esperando, no importa, me aguanto todo el día, porque cuando es a plan hay que salir temprano. Y lo aprendimos de Jacob. Jacob salió tempranito, cogió a su familia y dijo, huyamos de la presencia de Labán, y escaparon. Luego Labán lo encontró y le dijo, hermano, ¿por qué me hace esto? Es que usted desde el principio me está dando por la cabeza. Y bueno, ya arreglaron, siguieron. Pero tenía otro problema. ¿Recuerda cómo se había ido Jacob? ¿Con qué problemita se había ido Jacob? ¿Qué debía en su tierra? Debía una primogenitura. Tenía un hermano mayor que le estaba buscando para poner las cuentas en orden. Esaú. Solo que él no sabía que Dios había trabajado a su favor en el corazón de Esaú. Y cuando iba llegando, mandó primero una comisión con regalos para Esaú, para suavizar el corazón de su hermano. Lo vamos a ablandar el corazón de este man a punta de plata y a punta de ovejas. Y luego llegó él. Y Esaú le dijo, hermano, no había necesidad. No había necesidad. Y Esaú inventó una palabra que luego fue sacada en una canción de reggaetón. Esaú le dijo, lo que pasó, pasó. Y ahí quedó todo tranquilo entre ellos. Tranquilo, ya échele tierrita a eso, hermano. No pasa nada, ya eso quedó atrás. Esaú, ya Dios había tocado el corazón de Esaú. Y él ya era otra persona. Y Jacob no sabía, porque lo único que él sabía es que debía algo. Usted y yo a veces tenemos cuentas pendientes en la vida. Pero mire, la Biblia tiene una promesa muy linda, y es que Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Y es el que saca cara por sus hijos. Dice que es como punta de lanza que va delante nuestro, como guerrero gigante. Él trabaja a nuestro favor. No que no haya cosas malas que hayamos hecho, no, sí es cierto. Pero cuando el Señor dice que las cosas pasadas quedaron atrás, el que está en el Señor Jesús, también quiere decir que Él trabaja a nuestro favor para que eso vaya resolviéndose. Algunas consecuencias de lo que hacemos nos toca vivirlas, sí. Pero hay otras, por la misericordia de Dios que se renueva todos los días, que el Señor nos deja pasar en blanco. Y esa fue una que le pasó a Jacob, ¿no? Esaú no lo estaba buscando para matarlo. Jacob más bien encontró que podía llegar con todo lo suyo y estar tranquilo en su tierra. Le dijo, vea, usted se va a quedar aquí, yo estoy en tal lado. Y en ese lado fue donde se establecieron después los edomitas, que esa palabra viene de Esaú o rojo. Esaú era pelirrojo. Y Edom, que era uno de los vecinos de Israel, significaba rojo, y eran los descendientes de Esaú hasta hoy. Y los ubicó, vea, yo estoy en tal lado, usted hágase allá y tranquilos, no pasa nada. Y empieza la historia con Jacob ya en su tierra. Y ahora sí vamos a meternos con Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Quién da más? 13 hijos. No, yo no soy inclusivo, eso de hijes, no. Hijos implica hombres y mujeres. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 13. Con Dina. Muy bien, ustedes son lectores bíblicos, me encanta eso. 12 hombres y una mujer. Dina. ¿Con quién tuvo la mayoría de hijos? Ve cómo Dios restituyó la honra de Lea. Pobre Lea, la rechazada Lea. Y Dios le dio más hijos a Lea que a Raquel. Con Raquel tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos de Raquel?
José y Benjamín. Como José fue el primogénito de Raquel, no el primogénito de Jacob. José fue el primero que le nació con Raquel. Él tenía un cariño especial sobre José. Y una enseñanza que quiero dejar aquí en medio, no es la principal de hoy, pero pilas con el favoritismo, padres, hacia sus hijos. No trae nada bueno. No trae nada bueno. ¿Usted quiere hacerle daño a sus hijos? Coja un favorito. En serio. No trae absolutamente nada bueno que usted tenga favoritos entre sus hijos. El favorito de Jacob fue José y los hermanos se dieron cuenta. Y súmele que José empezó a tener sueños. ¿Usted se acuerda de los sueños de José? Como aquí más de uno, ¿tienen un sueño? Que ojalá no se les cumpla en este caso. Sino porque ya estamos acá, ya no es el sueño americano. Por eso es que yo digo siempre son discípulos de José. Revelación en sueños, algunos vienen, pero yo prefiero que duerman acá y no en su casa. Algo entrará por ósmosis, dice uno, ¿no? Pero ¿sabe qué? José empezó a tener sueños y en los sueños él era venerado por su mamá, por su papá y por sus hermanos. El primer sueño solo los hermanos y les contó a los hermanos. Es que también José me dio. Miren, ustedes en el sueño me adoraban a mí. Dígale eso a cualquier hermano. Lo reto. Problema familiar. Tirar la bomba atómica en la familia. Llegué a una reunión familiar, soñé que todos ustedes me rendían culto a mí. Ay, papá. Ese día se inicia el canibalismo en esa familia. No, mentira, son chistes malos. Y este hombre entonces dice, papá, tuve este sueño, no es que el papá todavía, todo bien, que el papá le había regalado una túnica de colores, que eso en esa época no era popular, eso valía un poco de plata y se notaba el favoritismo. Y el segundo sueño ya sí le cayó mal a Jacob. El segundo sueño fue, soñé que la luna y el sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas, se inclinaban a adorarme. Ya incluía al sol, que representaba a su papá, y a la luna. Y Jacob le dijo, entonces también tu mamá y yo te vamos a adorar. Ahí sí le cayó mal al papá. Y no era que le fueran a adorar, es que algo estaba cocinando el Señor y le estaba revelando a José. Pero la historia de José es muy triste en su inicio. 17 años tenía cuando los hermanos dijeron, nos aburrimos de este consentido. Hasta aquí, estamos hartos de este mimado. Se fueron a trabajar y el papá cometió el error de mandar a José, después de ellos, vaya y mire a ver por qué no han vuelto, vaya y mire a ver si necesitan algo, qué pasa con sus hermanos que no han vuelto. Con esos 10 sinvergüenzas, solo José y Benjamín, el más pequeño, estaban en casa. Y se fue José. ¿Con qué se fue José? Con su túnica de colores. Es que también uno se busca lo que no se le ha perdido. Se fue ondeando su túnica de colores, la que les hacía recordar a ellos, yo soy el favorito. Y dijeron, listo, esto es, en Colombia tenemos una palabra hermosa para definir esto, que no sé si existe en otra cultura. Papaya. Usted dirá, ¿papaya? ¿Eso qué? Este man ya está hablando bobadas. Papaya significa la oportunidad que se da en la vida y que si usted no la aprovecha, usted es bobo. Esas son esas oportunidades, esos negocios que tiene que aprovechar. Encontró $100, recójalo porque si no lo recoge el de atrás. No sé, es una oportunidad de oro que se da en la vida. En Colombia hay una palabra para eso. Papaya. ¿Y cuál es en Venezuela? Papaya era la misma nación. Entonces tenemos algunas cosas todavía iguales. ¿Hay alguna palabra en su país para eso? Usted dice, no, nosotros sí hablamos español. Allá se dice, es una buena oportunidad, si ustedes son bien letrados. Y se le presentó esa papayita de frente a los hermanos y dijeron, listo, vamos a matar a este tipo, vamos a matarlo. Y por allá uno de los hermanos, no lo matemos, no, pilas, tampoco. Ya su hermano mayor, Rubén, ha dicho, no vamos a hacerle nada al hombre, pero Rubén no estaba por ahí en ese momento. Otros hermanos, pilas, no vamos a matarlo, tampoco. Más bien, vea, ahí vienen unos mercaderes, lo metieron en una cisterna, en un pozo mientras tanto. Y pasaron unos mercaderes que iban camino a Egipto. ¿Sabe qué más bien? Vendamos a este man
nos ganamos una platica, le cogemos esa túnica de colores que nos tiene verdes a todos, la untamos de sangre y le decimos al papá, vea, su hijo lo mató una fiera del campo. ¿Quién le manda a mandarlo sin protección? Era su preferido, pero no sabía defenderse. Lo mató una fiera del campo cuando iba camino y encontramos solamente esto, no encontramos los restos. Eso fue lo que tramaron. Y eso fue lo que hicieron. Ganaron su platica por José. José se fue camino a Egipto, vendido esclavo a los 17 años. El soñador, el que iba a ser el más grande, el principal entre sus hermanos, vendido esclavo a los 17. Y la historia de José empieza muy chévere de ahí en adelante. Porque lo que parece ser terrible se pone peor. ¿Qué peor que ser esclavo? Ser preso. Y ahí llegó José. Porque después de que Dios le estaba bendiciendo en la casa de su dueño, que se llamaba Potifar, parece que José, aparte de todo, era pinta. Entonces yo creo que también por eso le tenían más envidia. Pinta significa, era buen mozo, era guapo. El tipo tenía presencia. Y la mujer de Potifar empezó a verlo con otros ojos. Y ahí es lo que yo siempre digo, ahí se ve el carácter de un hombre de Dios. Porque este tipo pudo haber dicho, José pudo haber dicho, ¿sabe qué? Dios me olvidó, estoy de esclavo aquí, me está haciendo cambio de luces la esposa de Potifar, yo me echo esta canita al aire, ¿o no? Si ya Dios me dio la espalda, yo ya vivo de acuerdo a cualquier otra cosa. Ya vivo de acuerdo a otros estándares de vida, ya vivo con otros parámetros, ya hago lo que yo quiera. Y si la mujer de Potifar, aunque eso no esté bien para Dios, pues me está buscando el lado, yo me acuesto con ella. Y le dijo, venga, acuéstese conmigo. Esta esposa de Potifar, terrible. Si hubiera sido cantante, seguro cantaba los reggaetones de hoy. ¿Se ha visto las mujeres que cantan reggaetón hoy cómo se venden solitas? Esa esposa de Potifar seguramente, si hubiera sido cantante del reggaetón de hoy, de las mujeres de hoy. Y dijo, no, venga de una conmigo. Y José, que le dijo, no, eso está mal delante de Dios. Además, me ha ido tan bien y Dios ha bendecido tanto a su marido aquí conmigo, y él todo me lo ha dado en la casa. Lo único a lo que no tengo acceso obviamente es a usted, porque es su esposa. Le dijo, no. Y luego otra vez, venga, que hágame un favor. El otro no. Y cuando no se dejó, lo agarró, le alcanzó a quitar José y las túnicas, ¿no? Más de malas. Le alcanzó a quitar otra vez su ropa y empezó a dar gritos. Y como todo Me Too Movement, ¿quién fue la víctima? La víctima fue ella. Como Me Too Movement, ¿no? Ahora todos son víctimas. Las mujeres nunca hicieron nada concienzudamente, ¿se ha dado cuenta? Hay algunos casos que hay tipos depredadores sexuales terribles, pero hay unos que uno dice, ¿usted qué hacía ahí metida a esa hora con él buscando qué? Y esta no fue víctima. Empezó a dar alaridos y dijo, no, es que José me quiso, el judío ese terrible que trajiste, me quiso violar. Y lo cogió Potifar y por lo menos le perdonó la vida y lo metió en la cárcel. O sea que iba de mal en peor. De mal en peor. Mientras tanto, en su tierra, Jacob lamentaba su pérdida. Su hijo favorito. Jacob no volvió a ser el mismo. El dolor de su hijo perdido no lo superaba. No volvió a ser el mismo. Mientras todo esto pasaba aquí con José en Egipto. Y en la cárcel Dios sigue bendiciendo a José. Usted conoce el resto de la historia. José tuvo sueños en la cárcel. Dios le dio la capacidad de interpretar sueños en la cárcel. Uno de un copero y otro de un panadero. Y vio cómo el copero iba a ser restituido y el panadero no. Y les reveló el significado de los sueños a los dos presos que estaban allí con él. Y fueron tal cual como él los describió lo que pasó. Fueron así los acontecimientos. Y el uno fue restituido y puesto otra vez al lado del rey, como copero del rey, y el otro lo mataron. Y se olvidaron de José. Y ahí estaba José en la cárcel. Y fue tan buen preso. ¿Usted se acuerda de lo que pasó con José, que no pasa nunca? Fue tan buen preso
que le dieron las llaves para cuidar la cárcel. Imagínense un preso que se cuida solo. Que él tenía a su cargo el cuidado de otros presos. Eso no pasa nunca. Tiene que ser un hombre de convicciones. Un hombre de convicciones. Y siguió allí metido. Y yo me imagino todos los días la lucha de él. Pues yo no soy perfecto, pero ¿qué hice para merecer tampoco esto, no? Me imagino. Y el Señor sabía el plan que tenía. Y un día, un buen día, el hombre más poderoso de la tierra, cuyo título es Faraón, el hombre más poderoso de la tierra conocida hasta ese día, y las eras anteriores, Egipto es una de las naciones, si no es la nación más antigua y más poderosa de la época antigua. Y el hombre más poderoso del mundo tuvo un sueño que lo tenía turbado, turbadísimo. Y se acordó el copero, pilas, yo sé, hay un hombre en la cárcel, un judío, un hebreo, perdón, y este hebreo tiene la capacidad de revelar el significado de los sueños. Se lo hago llamar, sí, tráigalo. Y vino José y fue el famoso sueño de las 7 vacas gorditas y las 7 vacas flacas. Y le dio el significado. Vienen 7 años de mucha abundancia, pero luego son seguidos de 7 años de completa escasez en el mundo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues si yo fuera usted, querido rey Faraón, yo guardaría y luego con eso alimentaría a mi pueblo y si se puede hasta vendo. Y el faraón se le prendió el foco, se le prendió el bombillito. Pues ¿quién mejor que usted? De preso a gobernador de Egipto, de preso al segundo hombre más importante y poderoso de la tierra, en un salto. Usted estará sobre todas las posesiones de Egipto y no habrá sobre usted nadie excepto por mí. Fue el edicto del faraón. Yo me imagino todos los lagartos, todos los políticos de la época esperando a ver en qué momento algo les caía a ellos de la mesa de faraón, y ven que un hebreo, ellos aborrecían a los hebreos porque eran pastores de ovejas y para esos ellos era abominable. Y si viene un hebreo y nos quita el puesto así como así, ¿se imaginan los enemigos que él hizo en un día? ¿No se ha puesto a pensar en eso, no? No se ha puesto a pensar en eso, como los enemigos que usted se hizo cuando su mujer en su momento le dijo que sí quería ser su novia y no la de otro. Usted sin saberlo a lo mejor se hizo de enemigos ese día. Pero pues usted es el que la tiene, aproveche y voltee y dígale: mi amor, yo gané. Aproveche, gane puntos para esta noche, yo no sé, haga algo ahí por su vida. Y pasó de preso al segundo hombre más poderoso de la tierra. Pero la bendición de Dios no era solo por un hombre, no era solo para un hombre. Era un plan de Dios que tenía que ver con una nación que estaba por nacer. Todo pasa y se da y vienen los famosos 7 años de hambre, y el hambre fue una crisis terrible, la hambruna que hubo, y a Jacob le tocó mandar a sus hijos a comprar comida en Egipto, a comprar trigo. Y ahí fue cuando José vio a los hermanos y dijo: uy, estos tipos todavía le revolvían el estómago a José. Y ellos no lo reconocieron, obviamente que iban a pensar que su hermano vendido esclavo ahora era el segundo hombre más importante del reino más prestigioso del mundo. No, lo que queremos es comprar porque tenemos un papá que está viejito y otro hermano que se llama Benjamín está allá con él, y empezó a hacerles preguntas y hacerles preguntas. Bueno, váyanse, lleven comida, y usted sabe todo lo que José tramó, metió la copa de uno y no de qué, y luego trajeron a Benjamín y pitos, y todo se dio para que Jacob saliera de su tierra a vivir en Egipto. La pregunta es: ¿sobre quién estaba la promesa? Sobre Abraham. El hijo de Abraham se llamaba Isaac, el hijo de la promesa, y el hijo de Isaac, sobre el cual venía la línea, no fue el primogénito Esaú, pero sobre el cual venía la promesa a cumplirse, se llamó Jacob. Por allá para que abran la Biblia y no digan es que no hablan de la Biblia, por favor abra su Biblia en Jacob, óigame a mí pues, en Génesis 35, versículos 9 al 11. Génesis 35, 9 al 11. Como dije la vez pasada, si no encuentra Génesis, ahí sí puedes papárbulos.
Génesis, allá al principio de la Biblia. El capítulo 35, versículos 9 al 11, dicen así. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, ¿pero qué? Ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación e incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. La promesa a Abraham estaba siendo ahora personalizada sobre Jacob y al punto que le cambió el nombre. Así como a su papá le cambió de Abraham, padre que se exalta, a Abraham, padre de multitudes, en su significado, ahora él ya no se iba a llamar Jacob, el suplantador, sino que su nombre iba a ser Israel. Y ya todo empieza a encajar. Nombre que hasta hoy esa nación tiene. ¿En qué momento nació? Nació obviamente en el corazón de Dios mucho antes. Pero en este momento, cuando él venía regresando de camino, dijo, mire, esa promesa aquí es donde obtiene forma. Y usted se va a llamar Israel. Y sus 12 hijos, por sus nombres, es lo que compone hasta hoy las etnias de Israel. 12 tribus de Israel. Hasta hoy ellos se subdividen en tribus. Y son de acuerdo a los hijos que tuvo Jacob o Israel. Entonces, decíamos que todo eso fue pasando mientras todo eso también pasaba con José y tuvieron que venir a Egipto. Y vino Jacob bien viejito a Egipto. Y Génesis 46, versículos 26 al 27, nos va a decir más o menos, miren, como les decía al principio de este estudio del Génesis, todos esos versículos, todos esos pasajes que le sirven a más de uno como somnífero, les decía, más de uno lee esos pasajes de la Biblia de genealogía y tuvo tantos años para dormir. Tengo un sueño, leamos uno de esos de Génesis 5, esto es bueno para caer fundido. Esos números que Dios pone ahí tienen un sentido. Miren lo que dice, Génesis 46, 26 al 27. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron, ¿cuántas? 70. Yo no sé usted, pero para mí una gran nación no son 70 personas. ¿Cuántas personas había en su colegio? Póngase a pensar. Si su colegio era de esos antiguos donde se hacía una formación general y a todos los ponían por cursos para cantar el himno nacional y todo, eso se daba mucho en los países de uno. Yo creo que aquí a duras penas se saben el National Anthem y todo lo demás. Pero eso hacían allá y ponían a todos los cursos. Mi colegio tenía como 1500 alumnos. Y estábamos todos en formación general en el patio central y se veía toda la gente. Y éramos muchos. Yo sentía que era una multitud de gente. 70 personas eran solamente 2 de los cursos de mi grado. Si yo estaba en 8º grado, en mi colegio eran 8º A, 8º B y 8º C, y cada uno era de 35 alumnos más o menos. Solo con 2 salones ya había 70 personas y yo me sabía la cara de todos esos 70. Claro, contra ellos jugábamos fútbol. Cuando había pelea, a ellos eran los primeros que ¿no era así en el colegio? 70 personas no es mucho. Entonces salió de Canaán, de la tierra donde Dios les había llevado, la tierra prometida, salieron y bajaron hasta Egipto, por el sur. Y fueron hasta Egipto y entraron solo 70 personas. Pues eso no es una gran nación. Pero salieron de su comodidad para entrar a una tierra donde primero eran extranjeros. Ya eso lo hace difícil, ¿o no? ¿O no? Usted lo sabe, yo lo sé. Segundo, no hablaban el idioma. No hablaban el idioma. Y no era tan fácil de aprender. ¿Cómo escribían los egipcios? Yo siempre he dicho que para poder escribir en Egipto, en la Egipto antigua, había que ser era más bien pintor. Entonces, esos jeroglíficos no conocían el idioma, segunda dificultad.
Para los egipcios, ellos eran abominación, porque eran pastores de ovejas. Y para los egipcios eso era nada que ver, eso es abominación. Estaban muy incómodos. No era lo de ellos, eran la minoría, 70. Solo que conocían al duro, a José. Y viene el hombre y José se lo presenta a Faraón. Veas que llegó mi papá. Y parece que los años le habían dado duro a Jacob. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo Faraón cuando vio al papá de José? Esos detalles que deja la Biblia, ¿no? Muy bonitos. Cuando lo vio le dijo, oiga, ¿y usted cuántos años tiene? Claro, era el hombre más poderoso del mundo, no tenía pelos en la lengua. ¿Quién sabe qué tan viejo se veía Jacob? Oiga, ¿y usted cuántos años tiene? De mi andar por la vida, se veía viejito. ¿Recuerda que le había dicho que le había dado muy duro lo de José? Cuando el corazón, dice la Biblia, está triste, ¿qué pasa con la cara? ¿Qué pasa con el semblante? Cuando el corazón está alegre, el rostro, dice la Biblia, se hermosea. Pero cuando pasa todo lo contrario, pues obviamente el efecto es el antónimo. Y él estaba pensando que había perdido a su hijo, que además le había tocado mandar a Benjamín, que era el único que le quedaba. Luego vio a su hijo, un montón de emociones encontradas. Pobre viejito, pobre viejito. Y de 17 años de José, a los 17 años lo perdió. 30 años tenía José cuando se hizo gobernador de Egipto. Imagínense todos esos años sabiendo a su hijo muerto. Solo envejeció aún más. Y José le presenta al papá y el papá le dice, no, es que yo son muchos los años que he caminado por esta vida. Hola hijo, ¿qué pasó? Estoy en reunión, mi amor. No, mi vida, estoy en reunión, tú tienes tu clase, ¿ok? Diles, bueno, entonces espérame allá. Dile a todos bye bye. Toca así, ¿no? Y entonces José dice, ¿sabe qué? Este es mi papá. Y el hombre sin pelo de la usted ha vivido mucho, hermano. No vaya a preguntarle eso nunca a nadie, ¿no? Oye, ¿usted cuántos años tiene? Ya usted sabe por qué. Ahí está el ejemplo con José y Jacob y el faraón. Pero lo lindo es que entraron solo 70. Déjeme darle unos datos, déjeme dar unos datos de la actualidad. El 14 de mayo de 1948, ¿qué pasó? Nació una nación en un día, Israel. Cuando esa nación nació, un tipo llamado Ben Gurión, de apellido Ben Gurión, David Ben Gurión, declaró la independencia. ¿Cuántos judíos había viviendo en esa tierra que estaba bajo el dominio de los británicos, que se le conocía como Palestina? Que no era nuevo ese nombre ya existía desde la época de los romanos. ¿Cuántos judíos había? ¿Quién tiene el dato? ¿Se los doy? Más o menos 600,000 judíos había allí. Pero fíjese que una vez acabó el holocausto, 140,000 sobrevivientes del holocausto se mudaron a Israel. ¿Cuántos van? 600 más 140. 600,000 más 140,000. 740,000, muy bien. Por lo menos que le vaya bien en matemáticas, o no le fue bien en religión. Luego de 260,000, de esos, 460,000, se le sumaron 260,000 que llegaron entre el 48 y el 51 de países árabes. Ellos estaban camuflados entre países árabes, vecinos del sur y hacia el oriente. Y llegaron a Israel. Vaya sumando, ¿cuánto es eso? El millón. Muy bien, muy bien. Luego en el 72, los que se habían quedado en esos países árabes subieron otros cuantos más. No hay una cifra exacta, pero hablamos de más de 1 millón, ¿o no? Hoy en día esa nación, en la nación de Israel, son más de 9 millones de habitantes. 9 millones de habitantes. Pero en el mundo se cree que hay 15 millones de judíos, siendo la comunidad más grande fuera de Israel, aquí en los Estados Unidos, de judíos. ¿Ok? Una nación en la que hay 9 millones de habitantes, pero déjeme darle un dato más. Para ponerlo en perspectiva, ¿sabe cuántos habitantes tiene Bolivia? Bolivianos. 11 millones, casi 12. 12 millones de habitantes. ¿Cuánto más grande es Bolivia que Israel? Ahora, ¿sabe? Para ponerlo en perspectiva para todos, porque no todo el mundo conoce el tamaño de Bolivia, pero sí todos conocemos el de Virginia.
¿Sabe cuántas veces más pequeño es Israel que Virginia? Casi 5 veces, 4.7 veces más pequeño es Israel que solo el estado de Virginia. Solo el estado de Virginia. México, atención, es casi 90 veces más grande que Israel, México. Para poner en perspectiva el tamaño de Israel, ese tamañito, ese pedacito de tierra ahí frente al Mediterráneo. En Bolivia, esos 11 millones están distribuidos en 424.200 millas cuadradas. 424.200 millas cuadradas es el área que tiene Bolivia, el área geográfica. Y allá hay 11 millones. Israel tiene 8.500 millas cuadradas de tamaño. Entonces casi el mismo tamaño distribuido en dos pedazos de tierra muy distintos. Muy distintos. Ahora, la tasa de desempleo en Israel hoy es de 3.1. De 3.1. La de nuestro país, y me refiero al todo el nuestro, de los Estados Unidos, el país de todos, Estados Unidos es de 3.7. Algunos creen que en 2023 para finalizar ya era de 3.9 de desempleo. Para ponerlo en perspectiva, otro país, potencia en el mundo como España, la tasa de desempleo de España es 11.7. Imagínense la diferencia. Israel es hoy una potencia, pero 70 personas entraron a Egipto. 70. Usted y yo de pronto hemos conocido judíos. Los judíos no son santos como nosotros tampoco. No es que los judíos sean demasiado inteligentes y se merezcan todo, no, sabe que hay una promesa que les respalda. Esto no se trata de si me caen mejor los judíos que los palestinos o de a quién le voy a hacer barra en la guerra, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que hay un Dios que respalda sus promesas independiente de cómo sean las personas. Las promesas de Dios, de acuerdo a la Biblia, son sí y son amén. Por eso hay cosas que usted y yo tenemos hoy, que Dios ha prometido en su momento, que usted y yo no merecemos hoy. Aquí se acaba de parar uno ahorita. ¿Usted cree que yo merecía tener un hijo? 3. Los hijos son, dice la Biblia, herencia. Herencia. Hay gente que los quiere y no los puede tener. Es herencia. Es parte de la promesa, es parte de la bendición. Y los abuelos que pueden tener a sus nietos en sus rodillas, tercera, bisnietos, cuarta generación, es una bendición. Dios respalda su palabra, Dios cumple su promesa, Dios la cumple. ¿Cómo pasaron de tanta gente, de tan poca gente a tanta gente? Porque Dios respalda. Génesis 46 del 1 al 4 dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto. Yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Jacob tenía miedo de ir a Egipto. Era algo que iba a ser incómodo para ellos. Era ajeno, era extraño, era nuevo. Pero el crecimiento de la nación, la verdadera explosión de la nación, ¿dónde se dio? En el lugar extraño e incómodo. ¿Sabe cuántos salieron de Egipto 400 años después guiados por un hombre llamado Moisés? ¿Sabe cuántos? La Biblia dice que 600,000 hombres. Muy bien, Carlos. Y eso, sumándole niños y mujeres, se cree que alrededor de 2 millones. Eso en esa época era hablar de un pueblo más grande que el chino hoy. ¿Cuántos son los chinos? En algún momento lo dijimos, ya se me olvidó el número. ¿Cuántos billones de personas somos en el mundo? ¿Como ya vamos en 8? Yo pensé que era 6 punto algo. Ya vamos por 8 y la mitad son chinos. Okay. Más de la mitad. Es un poco de gente, es verdad. Y es Asia, eso es un pedazo grande de tierra y bueno, por eso les dijeron hasta el Pacífico, el Oriente, hasta el otro lado, hasta Europa, claro, los montes Urales y demás. Imagínense, es un jurgo de gente. Y hoy decimos, es un jurgo de gente. ¿Sabe qué efecto? Estudiaremos en otro momento el Éxodo, pero ¿sabe qué efecto tenía el pueblo de Israel mientras se iba moviendo por el desierto y poniendo sus carpas en los países vecinos?
A todos los que veían cuando ese pueblo se parqueaba ahí en sus fronteras, les tocaba cambiar los pañales. Todos se hacían en los pantalones del miedo. Y no necesariamente o solamente porque Dios había puesto temor en ellos, sino por el número que eran. Una gran nación. ¿Cumplió Dios o no cumplió su promesa? Sí. Solo que no fue como Jacob pensaba. Jacob pensaba que iba a estar en su tierra cómodo y ahí se iba a ir ampliando, iban creciendo sus ganados, su familia, su gente, y iba a ir llenando la tierra que Dios le había dado. No, lo tuvo que sacar, lo tuvo que incomodar para hacerlo crecer. ¿Sabe qué? Usted está viviendo a veces circunstancias muy incómodas. El viejo dicho dice, crecer duele. Sí, crecer duele. Pero es a veces en las circunstancias incómodas y difíciles donde las promesas de Dios se hacen realidad. Porque es donde aprendemos a depender y a confiar en Dios. En las cosas que se escapan de su control, en las que lo incomodan, en las que usted se siente a veces ahogado, en las que no son fáciles de enfrentar, es donde usted dice, Señor, solo por tu poder, porque yo aquí no puedo. Y cuando usted hace eso y se derrama su corazón delante de Dios y le dice, mis capacidades no dan para tanto, confío en tu palabra, confío en ti, esta circunstancia me puede, Dios ve esa oración y cumple su promesa en su vida. Yo no sé qué promesas haya para usted, pero lo que sé es que si Dios prometió, Él cumple. Él cumple. Y cierro con esto. Génesis capítulo 50, para que cerremos con el último capítulo de Génesis este mes en el que nos aproximamos al Génesis. Y dije que yo no iba a ir hasta las 12, pero no le digo que yo no cumplo ni años. Génesis 50, 22, 24. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Efraín era su hijo. También los de Maquir, hijo de Manasés, Manasés era su otro hijo, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios, atención a esto, profecía de José, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, Egipto, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Son hoy los judíos invasores en Egipto? No. ¿Tienen la tierra que había sido originalmente prometida a ellos? Sí. Dios cumple sí o sí sus promesas. Sí o sí. Mire, con Dios no es cuestión de, ¿será que sí puede? No, es cuestión de tiempo. Dios en su tiempo perfecto, dice el libro de Eclesiastés, todo lo hace. Lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Biblia. Así que lo de Dios es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Vamos a orar.